Amigos, amigas, bienvenidos a su canal Hablemos. A través de él conocerás la forma directa de poder encontrar primicias, relatos, acontecimientos, moda, originalidad, invento, sublimidad y la manera de encontrarte, con el propósito de alcanzar la superación que siempre has deseado. Atrévete a escuchar nuestras charlas y te aseguro que siempre querrás que hablemos. Íntima seducción 1. ¿Cómo que Janine ha vuelto a Denver? Zane Westmoreland se dejó caer en una silla, mirando fijamente a su hermano con el ceño fruncido. Bailey sabía que mencionar a Janine Hastings dejaría perplejo a su hermano, pero fingió no darse cuenta mientras seguía tomando un helado. Y después de un largo silencio, por fin inclinó a un lado la cabeza. Quiero decir lo que he dicho. He visto a Janine hoy y hemos comido juntas en el hospital con Megan. Tengo entendido que llegó la semana pasada. Por cierto, está muy guapa. Al Zane no le sorprendió. En su opinión, Janine siempre había sido guapísima. De repente, ese pensamiento lo enfureció. ¿Por qué iba a importarle que su exnovia estuviese guapa o no? Y sobre todo, ¿por qué saber que había vuelto a Denver le despertaba tal furia? Claro que podía responder a esa pregunta sin pensarlo demasiado. No había sido su ruptura lo que le había dolido, sino cómo habían roto. Normalmente era él quien decidía cuándo romper una relación, pero Janine le había dado una sorpresa mandándolo a paseo. ¿Ha venido con su prometido?, le preguntó, y un segundo después deseó haberse mordido la lengua. No, solo estará aquí de 3 a 6 semanas. Ha venido por un simposio de medicina en el hospital. Bailey se quedó callada durante casi un minuto. Ese hombre se pone mala. Zane enarcó una ceja. ¿Qué hombre? El prometido de Janine. En la boda de Megan miraba a todas las mujeres, incluso teniéndola a su lado. Menuda cara. Zane también había notado que miraba demasiado a las mujeres, aunque eso no debería importarle. Si Janine estaba dispuesta a soportarlo, era su asunto. Miró por la ventana pensativo. No había salido con Janine más tiempo que con cualquier otra chica. 9 meses exactamente. Y las cosas iban muy bien entre ellos. Pero entonces ella había empezado a dar a entender que quería algo más de la relación. Fue entonces cuando le reiteró que no tenía intención de casarse. Janine no había vuelto a sacar el tema y Zane supuso que las cosas habían vuelto a la normalidad. Pero una semana más tarde, de repente, le dijo que había aceptado un puesto de trabajo en un hospital de Atlanta. Eso lo había dejado estupefacto. Estaba intentando forzarlo a hacer algo que no quería y no pensaba dejar que ninguna mujer hiciera eso. De modo que no le hizo proposición alguna, convencido de que se echaría atrás. Pero entonces Janine se marchó a Atlanta. Eso había sido casi 2 años antes y no había vuelto a verla o saber de nada de ella hasta que apareció en la boda de su hermana el mes anterior, con su prometido al lado. Su prometido. La mera palabra lo enfurecía. Tenía
la cara de ir con su prometido a la boda de Megan sabiendo que él estaría allí. Y como había dicho Bailey, ese hombre había estado mirando a las demás mujeres, incluso teniendo a Shanine a su lado. Que estuviese tan desesperada como para aceptar a un hombre así, lo enfurecía aún más. Esto está riquísimo. Las palabras de Bailey interrumpieron sus pensamientos. Cuando llegó a casa, su hermana estaba sentada en la cocina como si viviera allí. Y con lo enfadado que estaba, su presencia lo molestaba más que nunca. ¿Se puede saber qué haces aquí? Ella esbozó una sonrisa. ¿Tú qué crees? Estoy tomando un helado. ¿Mi helado? Le corrigió él. ¿Cómo has entrado? He cambiado la cerradura. Bailey se echó hacia atrás en la silla riendo. Ya me he dado cuenta. ¿Has olvidado que soy capaz de abrir cualquier cerradura? Brisbane me enseñó hace años. El helado lo has comprado para mí. ¿A ti no te gustan ese? Este es mi sabor favorito. Todos los sabores son favoritos, dijo él, intentando simular una sonrisa. Había olvidado ese talento para abrir cerraduras, uno de tantos que Brisbane y ella usaban para meterse en líos. Zane se levantó de la silla para dirigirse a la puerta. ¿Dónde vas? Lo llamó Bailey. Como no puedo encontrar paz en mi propia casa, voy a montar un rato. Estaré fuera 1 hora más o menos, y con un poco de suerte, cuando vuelva, te habrás ido a molestar a otro. Después de eso salió de la casa y cerró de un portazo. Shanine, espera. Shanine se dio la vuelta, sonriendo al ver a Megan Claiborne antes Westmoreland. Megan, su mejor amiga cuando trabajaba en el hospital de Denver, se había casado un mes antes con Rico Claiborne, un hombre guapísimo que trabajaba como investigador privado en Filadelfia. A partir de su boda, Megan trabajaba 6 meses como anestesióloga en Denver y los otros 6 en un hospital de Filadelfia, y tenía un aspecto diferente. El matrimonio te sienta bien, le dijo cuando llegó a su lado. ¿Tú crees? Desde luego. Estás radiante y pareces feliz, feliz de verdad. Megan soltó una carcajada. Soy feliz y debo admitir que el matrimonio me sienta bien. Rico es el mejor que me ha pasado en la vida. Es todo lo que podría querer en un hombre. Entonces tienes razones para estar tan radiante. Shanine se alegraba mucho por su amiga y quería la misma felicidad para sí misma. Los matrimonios largos eran algo habitual en su familia. Sus padres llevaban más de 35 años juntos. Sus abuelos celebrarían sus 70 aniversarios el año siguiente. Sus tíos llevaban 20 años casados y su primo Juan más de 8. Mientras salía con Zane, había creído que era el hombre de su vida. Y, aunque le había dicho más de una vez que no pensaba casarse, ella había querido creer que cambiaría de opinión con el paso del tiempo. Aunque nunca había pronunciado palabra de amor, sabía que Zane sentía algo por ella porque era tan atento, tan posesivo, tan protector. Ella fue la primera mujer a la que invitó a una cena familiar y la primera a quien había dado una llave de su casa, de modo que, ingenuamente, había pensado que era algo más
que las otras mujeres con las que había salido en el pasado. Pero a medida que pasaba el tiempo resultó evidente que para Zane solo era una aventura pasajera. Un día, después de salir juntos durante 9 meses, le preguntó qué futuro veía en la relación y él le respondió que nada había cambiado, que no tenía intención de casarse, que aunque a ella le importara mucho, no estaba enamorado y nunca lo estaría. Janine agradeció su sinceridad, aunque le dolió en el alma, y para proteger su corazón decidió romper con él y marcharse a Atlanta. Una semana después, aceptó un puesto de neuróloga en el Hospital Emory de Atlanta, pero no le habló a Zane de sus planes hasta una semana antes de irse. Quería pedirte que vinieras a cenar con mi familia el viernes, dijo Megan entonces. Janine hizo una mueca. No, sabes que no puedo ir. ¿Por qué no? Tu relación con Zane no funcionó y cuando uno ha seguido adelante con su vida, en mi opinión, mi hermano se lo pierde, ya lo sabes. Pero yo no quiero que nadie se sienta incómodo. Zane no me saludó en tu boda siquiera. Olvídate de mi hermano, le interrumpió Megan. No pensaba que fuerais a seguir saliendo juntos cuando él no quería comprometerse. Había sido tan duro para ella decirle adiós, marcharse y no mirar atrás. No quiero que nadie se sienta incómodo por mi presencia. Janine, tú eras mi amiga antes de salir con Zane. ¿No hay nada malo en que cenes con mi familia? Gracias, pero creo que es mejor no hacerlo. Solo estaré en Denver 3 semanas. Bueno, 6, si decido hacer un segundo simposio. Yo creo que lo mejor es mantener las distancias. Megan decidió no insistir por el momento, pero ella sabía que su amiga no cejaría. Si cambias de opinión, dímelo. Janine asistió con la cabeza, pero no iba a cambiar de opinión. Cuando Zane volvió a casa, Bailey se había ido y subió a la habitación para darse una ducha, negándose a admitir que echaba de menos a su hermana. Bailey era famosa por visitarlo no solo a él, sino al resto de la familia, incluidos tíos y primos, cuando le apetecía y sin previo aviso. Había 15 Westmorelands en Denver. Sus padres habían tenido 5 chicos: Ramsey, Zane, Derringer y los mellizos Aiden y Adrian, y 3 hijas, Megan, Emma y Bailey. El tío Adam y la tía Clarice habían tenido 7 hijos: Dylan, Micah, Jason, Riley, Canyon, Storm y Brisbane. Durante los últimos años, casi todos se habían casado o estaban a punto de casarse. Los únicos que resistían eran él, los mellizos, Bailey, Canyon, Stern y Brisbane. Sus padres y sus tíos habían muerto en un accidente de avión. Había casi 20 años, dejando al hermano de Zane, Ramsey, y su primo Dylan a cargo de la familia. No había sido fácil, especialmente porque varios de sus primos eran menores de edad. Pero Dylan y Ramsey habían hecho muchos sacrificios para que la familia siguiera unida. La muerte de sus padres había sido una tragedia para todos, sobre todo para los mellizos y para Bailey, que eran los más jóvenes. Consideraba el bebé de la familia,
Aunque ya tenía 26 años, Bailey trabajaba para Sencillamente Irresistible, una revista para la mujer moderna cuya propiedad era la mujer de Ramsay, Chloe. Pero además de trabajar para la revista, Bailey era una fuerza de la naturaleza. Cuando llegó a su dormitorio, Zane miró por la ventana las tierras que rodeaban la casa, la tierra de los Westmoreland. Como dijo Dillon, era el mayor. Había heredado la casa principal y las 120 hectáreas que lo rodeaban. Todos los demás, al cumplir los 25 años, recibirían 2 hectáreas. Gracias a la mente creativa de Bailey, cada uno de los ranchos llevaba un nombre. La telaraña de Ramsay, el escondite de Zane, la mazmorra de Derringer, la pradera de Megan, la gema de Gemma, la casona de Jason, el castillo de Stern y el risco de Canyon. Eran unas tierras preciosas rodeadas de montañas, con valles, lagos, ríos y arroyos. Zane adoraba su casa, una estructura de 2 pisos con un porche que la rodeaba por completo. Tenía espacio más que suficiente para él y para su familia, si algún día decidían casarse, pero sentar la cabeza no entraba en sus planes. Algunas personas estaban mejor a su aire y él era una de ellas. Salvo cuando se trataba de los negocios. Su hermano Derringer, su primo Jason y él eran socios en un lucrativo negocio de cría y entretenimiento de caballos, junto con varios primos que vivían en Montana y Texas. La sociedad iba muy bien y tenían clientes hasta en Oriente Medio. Desde que uno de sus caballos, Prince Charming, había ganado el Derby de Kentucky unos años antes, la lista no dejaba de crecer. Le gustaba su trabajo porque le gustaba vivir al aire libre. Lo único que le gustaba más que eso eran las mujeres y no quería que ninguna de ellas pensara que podría ser la última. No había una sola mujer en el mundo que lo hiciera sentar la cabeza. Zane sintió una punzada de dolor al pensar eso. No era cierto del todo. Había sido una mujer, la doctora Janine Hastings. Su hermana Megan los había presentado y se había sentido atraído por ella desde el primer momento. Aparte de su belleza, tenía algo especial que lo atraía como las abejas a la miel. Era una fantasía erótica hecha realidad. Solo había pensado salir con ella durante un par de meses, pero era su costumbre. Pero al final la relación resultó mucho más larga. Zane se inclinó para sacar una caja que guardaba bajo la cama y la abrió usando una llavecita que siempre colgaba del llavero. Dentro había un calendario personalizado con fotos de Janine que ella le había regalado cuando cumplió 35 años. Habían pasado ya casi 2 años desde que se marchó a Atlanta. Empezó por el mes de enero y cuando llegó a diciembre estaba sudando. Ver a Janine con diminutos camisones, uno diferente para cada mes, lo ponía nervioso. Y en el de diciembre no había nada en absoluto. Estaba tirada sobre la cama, su cuerpo desnudo, apenas cubierto por un edredón blanco con estampado navideño, mirando a la cámara con un gesto de deseo que él conocía bien. La fotógrafa, una compañera del hospital, la había capturado en unas poses increíbles. Janine Hastings
era una mujer bellísima de piel morena. Tenía unos preciosos ojos pardos, pómulos altos, nariz respingona, labios carnosos y una melena castaña clara, casi dorada. La única constante en las fotos era el collar que llevaba puesto, un collar de oro que él le había regalado, el mismo que Janine le había devuelto cuando le dijo que se marchara de Denver. Zane sacó el collar de la caja, recordando el día que lo había comprado. Estaba en Montana con su primo Durango, que quería comprar un regalo para su mujer, Savannah. Zane había visto el collar con un colgante en forma de media luna en una joyería y pensó que era el regalo perfecto para Janine. No se había preguntado por qué, solo sabía que quería verlo en su cuello. Cuando ella se marchó, había mirado el calendario y el collar muchas veces. Por eso le había dado la caja a Megan, para dejar de torturarse. Cuando ella sentía curiosidad por el contenido, su hermana era discreta y no intentaría abrirla. No podía decir lo mismo de Bailey, quien le había recordado aquel mismo día su habilidad para abrir cualquier cerradura. Megan había guardado la caja durante casi un año, pero Zane le había recuperado cuando se fue de viaje a Texas con Rico el año anterior. Megan había invitado a Janine a su boda, aunque él le había pedido que no lo hiciera, pero como Bailey, Megan hacía lo que quería y no le gustaba que sus hermanos le dijesen lo que tenían que hacer. Pero más que la invitación, le molestaba haber ido a casa de Megan unos días antes para dar la bienvenida a los recién casados y que ella no le hubiera dicho nada sobre el regreso de Janine. Zane volvió a dejar el calendario y el collar en la caja, que guardó bajo la cama. Sus caminos no tenían por qué cruzarse, pensó, mientras que se metía en la ducha. Pero tal vez deberían. Era hora de que la situación, de manera diferente, con más objetividad, había olvidado a Janine meses antes y evidentemente ella lo había olvidado a él porque estaba comprometida con otro hombre. Él era feliz con su vida, ella con la suya. Sí, decidió mientras abría el grifo, iría a ver a Janine. No había nada malo en darle la bienvenida a la ciudad. Janine estaba inclinando la pantalla del proyector cuando vio frente a ella un par de botas de piel. Las botas iban acompañadas de un rico y masculino aroma que habría recorrido en cualquier parte. Se le hizo un nudo en el estómago, pero intentó disimular. Cuando levantó la mirada, vio un pantalón vaquero en unos firmes músculos, una cintura estrecha, un estómago firme y unos hombros anchísimos. Luego, sus ojos se clavaron en otros ojos preciosos de color castaño, piel bronceada, nariz aquilina, altos pómulos, labios masculinos y mandíbula cuadrada. Zane Westmoreland era casi demasiado guapo para ser real. Había pasado eso mismo la primera vez que lo vio, hacía 3 años, en aquel mismo hospital. Zane había ido a reparar un neumático pinchado a su hermana y Megan los había presentado. Su vida no había sido la misma desde entonces. Janine respiró profundamente antes de decir: «Hola, Zane». «Hola, Janine. Me ha dicho que habías vuelto a Denver».
y he decidido darte la bienvenida. Ella sintió con la cabeza, aunque no entendía por qué había aparecido en el aula del hospital. Cuando se vieron en la boda de Megan el mes pasado, no le había dirigido la palabra. Gracias. Podría contarle que solo iba a estar allí de 3 a 6 semanas, pero decidió que no era asunto suyo. 2 años antes se había marchado de Denver para empezar una nueva vida y eso había hecho. Veo que sigues prometida, dijo Zane, mientras ella se acercaba al escritorio para guardar unas carpetas en el maletín. Janine frunció el ceño. ¿Hay alguna razón por la que no debiera estarlo? No. ¿Y tú? Imagino que sigues evitando cualquier compromiso serio. Si quieres saber si sigo soltero y sin deseo de sentar la cabeza, así es. Eso no cambiaría nunca. ¿Has venido con Mark? El nombre de mi prometido es Mark y no he venido con él. Es banquero, ¿no? Janine cerró el maletín, preguntándose por qué le hacía esa pregunta si ya sabía. Si Mark es banquero. No había necesidad de contestarle que la familia Hammond era propietaria de varios bancos en Georgia, Tennessee y Florida. Luego se volvió hacia Zane, intentando no dejarse afectar por su atractivo, aunque sentía como si 100 mariposas le revolotearan en el estómago. Tenía unos ojos tan bonitos, unos ojos que podían enseñarle a una mujer lo que era el verdadero deseo. Ella lo sabía mejor que nadie. Si algunas cosas en su vida habían cambiado, pero no lo que sentía al ver a Zane Westmoreland. ¿Por qué su cuerpo la traicionaba en ese momento? No he terminado por hoy. Me alegro de verte, Zane. Lo mismo digo. Sabía que nos encontraríamos tarde o temprano en alguna cena familiar y he pensado que era mejor venir a saludarte, para que ninguno de los dos se sintiera incómodo. Siento mucho que hayas perdido el tiempo viniendo aquí solo para eso. Ayer le di las gracias a Megan por su invitación, pero le dije que lo mejor sería no acudir a esas cenas. ¿Por qué? ¿Estás diciendo que ya no te interesa mi familia? No, en absoluto. Recuerda que conocí a Megan antes que a ti. Pero, teniendo en cuenta nuestra historia, será mejor que me distancie un poco. Zane la miró pensativo. No entiendo por qué piensas eso ahora, cuando no tuviste ningún problema en ir a la boda de Michelle con ese Don Juan. Janine torció el gesto. Lo primero, Megan es una buena amiga. Y segundo, el nombre de mi prometido es Mark. Zane se apoyó en el escritorio. ¿Y no te molesta que Mark mirase a todas las mujeres de la boda teniéndote al lado? Y no digas que no te diste cuenta. Tú eres demasiado astuta. Janine se encogió de hombros. Todos los hombres miraban a las mujeres. No tiene ninguna importancia. ¿Estás diciendo que tú nunca miraste a otra mujer cuando salíamos juntos? Zane hizo una mueca. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Puede que haya sido un imbécil en algunas cosas, pero nunca te faltaría el respeto. Mientras estábamos juntos, nunca miré a ninguna otra mujer. Tú eras todo lo que necesitaba. Si lo hubiera sido, no estaría comprometida con otro hombre, replicó Janine, sin poder evitarlo. Pero al ver un brillo de rabia en sus ojos, supo que había dado en el blanco. Tal vez era todo lo que necesitaba en el dormitorio.
pero no donde importaba de verdad. Adiós, Zane, se despidió, dirigiéndose a la puerta. Unos días después, Zane estaba en el porche de la casa de su primo Dylan. Era viernes, el día que los Westmoreland de Denver se reunían para cenar juntos. Aunque todos vivían en lo que se consideraba territorio Westmoreland, no se veían a diario. En general, no se invitaba a nadie que no fuese de la familia, pero Zane había invitado a Shanine durante los 9 meses que estuvieron juntos. A su familia le caía muy bien y Shanine se llevaba bien con todos, tanto que habían empezado a considerarla uno de los suyos. Y ahí fue donde empezaron los problemas. Las cenas y los viernes eran una excusa para reunirse y contar las cosas que habían hecho durante la semana. Pero Shanine había empezado a soñar con el matrimonio y había descubierto de la peor manera posible que Zane Westmoreland no cambiaba de opinión tan fácilmente. Zane miró a su hermano Ramsey, que acababa de salir al porche. Después de cenar, las mujeres se retiraron al salón para ver una película y, como solían hacer habitualmente, los hombres se reunieron en el estudio para tomar un whisky mientras jugaban al póker. Pero él no estaba de humor y había salido al porche para tomar el fresco. ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué tienes esa cara de enfado? He tenido una semana muy difícil con los caballos, respondió Zane, sabiendo que eso solo era parte de la razón de su mal humor. Hemos tenido que transportar a Sugar Plum a Casey. Visa Girl se perdió y estuvo corriendo durante horas, y Born Free tuvo un parto difícil. ¿Eso es todo?, le preguntó Ramsey, riendo. ¿No te parece suficiente? Su hermano se quedó callado un momento. Para Zane Westmoreland, a quien tanto le gustaban los retos y las dificultades, no. ¿Por qué no me cuentas la verdadera razón de tu mal humor? Zane se quedó callado un momento. Shanine ha vuelto a Denver. Eso me han dicho. ¿Y por qué no me lo habías contado? Me he enterado esta mañana. Chloe me lo ha contado en el desayuno. Creo que Megan la había invitado a cenar esta noche, pero ha rechazado la invitación. Nadie me dijo que hubiera vuelto. Debería haber estado preparado. Ramsey encarnó una ceja. ¿Preparado por qué? ¿La viste el mes pasado en la boda de Megan? Eso fue entonces. ¿Cuál es la diferencia? Hace 2 años dijiste que no querías a Shanine en tu vida. Eso es verdad. Entonces, ¿qué es verdad? Shanine quería más de lo que yo podía darle. ¿Quería más de lo que tú podías darle? ¿O tú no querías darle más? Zane dejó escapar un suspiro de frustración. Shanine sabía desde el principio que la palabra amor no entraba en mi vocabulario. Lo sabía y lo aceptó. Luego, meses después, intentó cambiar las cosas, pero yo, en otras palabras, tú la querías como amante, pero no tenías intención de ser algo más que eso. Lo interrumpió Ramsey. ¿De verdad habrías querido seguir saliendo con ella durante 3 o 4 años más? ¿Para siempre? ¿Qué pensarías si Rico hubiera querido ese tipo de relación con Megan? Yo no amaba a Shanine como Rico ama a Megan, o Callum a Gemma, replicó él, y no iba a mentirle. Ramsey sacudió la cabeza. Entonces comprendo que se marchase. Al fin y al cabo, le dijiste que no era más que otra muesca en el cabeceo de tu cama.
Ella lo aceptó desde el principio, como las demás, insintió Zane. No podía haber futuro para nosotros porque ya no estaba enamorado. Si no sintieras nada por ella, no habrías estado meses echando polvo y no te podría tan nervioso que hubiera vuelto a Denver, dijo Ramsay. Bueno, aunque ya da igual, porque está comprometida. Él no la merece, replicó Zane. Al menos él está dispuesto a darle algo que tú no quieres darle, un puesto permanente en su vida. Maldita sea, Ramsay. ¿Tú viste cómo miraba este tipo a todas las mujeres en la boda de Megan? Acabará haciéndole daño, estoy seguro. ¿Y tú no se lo has hecho? No iba a hablar de esto porque no es asunto mío, pero ayer escuché una conversación entre Megan y Chloe. ¿De qué? Del prometido de Shanine, por lo visto. Tara llamó desde Atlanta para decir que lo había visto en 2 ocasiones con 2 mujeres diferentes. Zane apretó los dientes. No le sorprendía que lo hubieran visto con otras. Lo que le sorprendía era que Shanine se negase a reconocer que su prometido era un mujeriego. Como he dicho, no la merece. Yo no estaba enamorado de ella, pero nunca lo hubiese traicionado con otra. Ramsay asintió la cabeza. Vuelvo dentro. ¿Vienes? Él negó con la cabeza. Me voy a casa y creo que mañana me levantaré tarde. Hace tiempo que no lo hago. ¿Pero vendrás a cenar el domingo? ¿No? Susan se llevará un disgusto si no ve a su tío favorito. Zane pensó en su sobrina, una niña a la que adoraba y que pronto cumpliría 4 años. Claro que sí. Despídete de los demás por mí. Hola, guapa. ¿Me echas de menos? Solo tienes que decirlo e iré a verte ahora mismo para darle la atención que mereces. Shanine puso los ojos en blanco. Déjalos, Mark. Tengo que recordarte lo que pasó en la boda de Megan. ¿No dejabas de mirar a las mujeres? Y ahora todo el mundo piensa que estoy prometida con un mujeriego. Oye, ¿no me advertiste de que habría tantas chicas guapas? Además, estaba claro que a tu exnovio no le gustaba que hubieras vuelto a Denver con otro. Y eso era lo que querías, ¿no? Tenías razón. A Zane no le había gustado. Y, por la conversación en el hospital, seguía sin gustarle. Pero no tenías que ser tan descarado. La palabra sutil no te dice nada. Había conocido a Mac unas semanas después de llegar a Atlanta y había salido juntos un par de veces. Pero cuando se dio cuenta de que no tenía intención de ir en serio, se habían hecho amigos. Unos meses antes, cuando su primo lo invitó a su boda, Mac le había pedido que se hiciese pasar por su prometida para que la familia lo dejara en paz. Y luego, cuando Shanine recibió la invitación de la boda de Megan, decidió pedirle que le devolviese el favor. Lo último que quería era volver a Denver sola después de lo que había pasado con Zane. Pero entre Mac y ella no había absolutamente nada. La única persona que sabía la verdad sobre su falso compromiso era Megan, a quien le había parecido una broma divertida. ¿Has visto a Zane Westmorgan?, le preguntó Mac. Shanine cambió de posición en el sofá. Sí, pasó por el hospital hace un par de días. Según él, quería aclarar las cosas para que no me sintiera incómoda si iba a alguna cena familiar. Seguramente, quien se siente incómodo es él. Le dije que no debía preocuparse por mí. No tengo intención de ir a las cenas de los Westmoreland. ¿Y se mostró aliviado? No lo sé.
y me da igual. Él ha seguido adelante y yo también. No siento nada por Zane. ¿Seguro? Janine frunció el ceño. ¿Por qué lo dudas? Te responderé la próxima vez que te vea. ¿Cuándo será eso? Aún no. Tengo mucho trabajo y el Dr. Rowe quiere que me quede 3 semanas más. Aún no he decidido nada. Cuando lo decidas, dímelo. Cuídate. Lo mismo digo, Mac. Janine cortó la comunicación e intentó olvidar la conversación con Zane. Nada había cambiado. Él seguía queriendo una relación sin ataduras y ella lo quería todo: amor, matrimonio y familia. Pero había mentido al decir que no sentía nada por Zane. Había creído que así era, pero después de verlo, estar en la misma habitación con él, le despertaba recuerdos y emociones que era mejor dejar atrás. Lo único que podía esperar era que sus caminos no volvieran a cruzarse. Megan tomó a Chloe Westmoreland del brazo para llevarla a la cocina. ¿Crees que Ramsay se tragó el anzuelo ayer? Chloe esbozó una sonrisa. Ha salido al porche con Zane hace un rato. Por lo visto, se ha ido a casa y parecía disgustado. Claro, está disgustado desde que Janine volvió a Denver. Espero que no estés equivocada sobre sus sentimientos, dijo Chloe en voz baja. ¿Y Janine? ¿Se enfadará cuando sepa que estamos metiendo las narices en sus asuntos? Al final, tanto él como ella nos darán las gracias. Ya lo verás. Mi hermano estuvo hecho polvo durante meses cuando Janine se marchó, pero es demasiado testarudo como para reconocer lo que siente. Si está enamorado de Janine, como yo creo, no soportará que nadie le haga daño. Zane es muy protector y seguro que empieza a hundir un plan para atraparla del tal Mac. ¿Qué crees que hará? No lo sé. Tendremos que esperar a ver qué pasa. A la mañana siguiente, Zane estaba sentado al borde de la cama, con la caja en la mano, pero en lugar de abrirla, volvió a meterla bajo la cama. Había sentido la tentación de mirar el contenido de nuevo. Cansado, se pasó una mano por la cara. Se había ido a la cama a medianoche, pero no pudo pegar el ojo. Al amanecer, se había encontrado mirando el techo de la habitación pensando en Janine. Pensar que su prometido estaba traicionándola hacía que sintiera una furia incontenible. Ninguna mujer merecía que la traicionasen. Por eso él siempre era sincero con todas y Janine no había sido una excepción. No creía que su relación fuese a durar tanto, y en más de una ocasión había pensado romper con ella, pero cada vez que iba a hacerlo cambiaba de opinión. Tal vez porque disfrutaba con Janine, fuera y dentro del dormitorio. Era una persona divertida e interesante, al contrario que otras mujeres con las que había salido. No era difícil contentarla y eso hacía que quisiera contentarla aún más. Lo había afectado como no lo había afectado nunca otra mujer. Su sonrisa, ese aroma tan especial que podía hacer que perdiese la cabeza. Sabía cómo hacerlo sonreír. Era alguien con quien podía charlar durante horas y echaba de menos sus largas conversaciones nocturnas por teléfono. Señores, en la cordialidad que nos embarga y tomando en consideración el alto grado altruista de cada uno de ustedes, considero propicio notificarles el derecho que tienen en suscribirse en este canal, el de proporcionarle un me gusta, al igual que de compartir con contactos y amigos, para que nosotros, los que hablemos, sigamos nutriéndonos y charlando en el mismo.
Espero el apoyo de los que me escuchan. Gracias. Amigos, amigas, esperando haya sido el agrado de todos este coloquio que hemos tenido y la alegría de haber compartido tiempo, alegría y conocimientos para ustedes, debo despedirme ahora. No obstante, y debido a la larga experiencia con ustedes, tendré la oportunidad de volver a reunirnos para que hablemos.